Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya iniciamos grabación, así que, bueno, ahí va. Déjenme poner. Ahora sí, recitamos la bendición de la lectura de la Torá. Barjuet Adonai Jameorach, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baruch Adonai Jameorach Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch Atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén y amén. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, hoy volvemos al título, Bejar, y es Bejucotai. Son dos porciones que se juntan en esta semana. Ya llevamos algunas semanas que se juntan porciones que son literalmente, a lo mejor pueden ser pequeñas. Bejar es una porción pequeña con un solo capítulo de 50 y tantos versículos, pero que nos da una enseñanza tremenda. Y bueno, yo quiero hablar sobre ello. Yo quiero hablar un poquito sobre ello porque ahí quiero acomodar una información que estuve escudriñando un poquito en toda esta semana y bueno, quiero compartirla con ustedes. Saben que siempre se los digo, pero yo sé que cada palabra que nosotros recibimos como ministros, como siervos, como líderes, como usted se haga o le guste llamarse, que en sí somos siervos, la palabra que recibimos para poder compartir con los demás es primeramente para nosotros. Así que el Eterno siempre nos habla a nosotros. La palabra, como muchas veces lo decimos, no, hombre, esta palabra estuvo bien buena para mi compadre, ¿verdad? Pero no, es para ti, es para uno. Primeramente, la palabra la debemos de aplicar a uno mismo. Entonces, bueno, Bejar, que es en la montaña, y también Bejucotai, que es en mis decretos. Y la porción se halla en Vallicra, Levítico capítulo 25, 1. Si tenemos la lectura de Bejucotai, es hasta Vallicra capítulo 27, versículo 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos en la primera porción y voy a tratar de ir poco a poco escudriñando y bueno, dándoles lo que el Eterno ha puesto en mi corazón, rogando que sea su palabra y no la mía. Dice, habló el Eterno a Moshe en el monte Sinai, y ahí es la palabra, Vayedabar Adonai el Moshe, dice, Bejar Sinai Lemor, ¿sí? Bejar, que es en la montaña o monte, Sinai, del monte de Sinaí, y dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que voy a daros, guardará la tierra descanso en nombre del Eterno. Entonces, recordemos que el miércoles, perdón, hermanos, recordemos que el miércoles empezamos a compartir dentro de la Quejilá. No he tenido, disculpen, no he tenido el tiempo de poder subir el video, pero en el día de mañana, pienso yo que lo puedo subir. Entonces, el miércoles vimos que el monte era como una conexión. En el antiguo Medio Oriente, los montes era una conexión o era un lugar donde se hacía conexión, donde la gente pensaba que estaban los dioses y ellos adoraban en los lugares altos, ¿sí? Eso es lo que vimos en parte de lo que pude compartir también.
el día miércoles. Precisamente ese Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, ¿sí? Es como decir, mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene, el salmista está hablando en un contexto de que el socorro no viene por la adoración a esos dioses, porque la gente tomaba los montes altos o los valles altos y hacía ahí ídolos, se hacía altares y sacrificaba. Entonces el Eterno que estaba haciendo esta semejanza es que el único verdadero que está por encima soy yo. Literalmente eso es lo que, un mensaje de lo que nuestro Padre estaba tratando de darnos. Entonces, nuestra ayuda no viene de los dioses, nuestra ayuda, lo dice el salmista, mi socorro viene de allá, no viene de los montes. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Dice, no se dormirá el que guarda Israel. Es este Gilim 121. Y nos ayuda a poder entender este contexto, porque mucha gente dice, ay, es que la casa de Dios estaba en el monte. Pues sí, estaba en algo alto, pero él estaba enseñando que él está por encima de esos montes. Versículo 3 dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Hashem, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no lo vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso, fíjate lo que dice, mas el descanso de la tierra te dará para comer. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, dice, a tu animal, a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Entonces, bueno, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar porque quiero ser ordenado en este aspecto. Ok, entonces, nosotros en un contexto de la escritura conocemos que tenemos el Shabbat semanal, Shabbat en semanas, 6 días trabajas y 1 reposas, Shabbat semanal. Tenemos el Shabbat en años, que es el que estamos haciendo, el que estamos viendo en esta porción, que es Shemitah. 6 años harás trabajar la tierra y 1 la vas a descansar. Y el Shabbat en décadas harás, por así decirlo, al Yovel, que es jubileo, lo que nosotros conocemos como jubileo, pero contarás 7 semanas de años, lo mismo que estamos haciendo hoy en día en el conteo del Homer, de 7 Shabbats cumplidos, 7 por 7, 49, pero ahora va a ser en años, ya no va a ser en días, no va a ser en semanas, va a ser ahora en años. 7 años por 7 años da un total de 49 y en el día 50, que ya hemos visto lo que significa el 50, viene lo que es el Yovel, lo que conocemos como jubileo. Y viene el Shabbat, ya conocemos el contexto, lo hemos visto, inclusive nuestro hermano Ricardo también ha hablado mucho de ello, hace mucho hincapié en ello, que ha sido una tremenda bendición. Entonces dice el Shabbat del milenio son 6,000 años de humanidad y el milenio séptimo dice que hay un reposo para el pueblo, un reposo para el pueblo. Entonces nosotros sabemos que esto es una sombra profética. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder entrar en el milenio si nosotros no guardamos el Shabbat? Recordemos que si nosotros, el Eterno, nos da una sombra profética, esto es lo que estamos viendo. Shabbat semanal, Shabbat en años, Shabbat en décadas y Shabbat en milenios, es un microcosmo, lo que nos menciona la escritura, es un microcosmo para llevarnos al verdadero reposo. Entonces, si nosotros nos cuesta
Si a nosotros nos cuesta observar el Shabbat, si nosotros nos cuesta someternos al Shabbat, es que no, pues es que yo pienso que, hermanito, va a ser muy difícil que nosotros podamos entrar en un reposo. ¿Por qué? Porque aquí tienes una sombra profética de lo que va a venir, dice Colosenses, y que de hecho lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, 7, recordemos que 7 denota perfección. Ya lo sabemos, la mayoría de nosotros, pero quiero que lo recordemos y a medida que lo recordamos, recuerde que la escritura es repetitiva. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que verdaderamente somos bien cabezones, se nos olvida. Entonces, la Torá empieza con 7 palabras en el primer verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara et Elohim, ¿verdad? Bara Elohim. Entonces, dice, Yeshua dijo 7 palabras en el madero. El Eterno descansó el día séptimo. El Eterno ordenó el día 7 como Shabbat. 7 especies se mencionan en la tierra de Israel. Esto es bien importante porque esto es, si esta pandemia llega a acabar, que esperamos en sí, vamos a tener que juntarnos para poder festejar Shavuot, y esa es una de las cosas de los frutos de la tierra, ¿sí? El Eterno, 7 son las muedín de Levítico de Vayikra capítulo 23. 7 veces se salpica sangre en Yom Kippur. 7 semanas para la cuenta del Omer, que es lo que estamos haciendo. 7 espíritus, 7 sellos, 7 trompetas aparecen en Apocalipsis, y cada año séptimo se reposa la tierra, ¿sí? Cada año séptimo se reposa la tierra. Entonces, de acuerdo a esto, ya vamos obteniendo alguna pista de lo que el Eterno continuamente nos está dando. 7 días de la creación, etcétera. ¿Ok? Entonces, recuerde que es una sombra profética. Colosenses capítulo 2 nos lo dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o a cuanto a días de fiestas. Fíjate, luna nueva, porque luna nueva te hace mención de los tiempos, te hace mención de cómo empiezan los tiempos del Eterno. Días de reposo, de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, una sombra profética de lo que va a venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Dice, nadie te prive o nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y bueno, la mayoría de los que estamos aquí dentro de la Quejilá, o los que ya seguimos raíces hebreas de un tiempecito para acá, conocemos esta controversia de este versículo. Recordemos que mucha gente nos los ha sacado. Mira, ya ves, es que nadie te debe de juzgar por no hacer esto, pero no está diciendo eso, que dice nadie te juzgue por hacerlo esto. ¿Por qué? Porque el hacer esto, el versículo 18 te lo denota, te lo marca. Porque si tú haces esto, que nadie te prive de este premio. ¿Por qué? Porque esto es mandamiento, porque esto es algo profético. Entonces, si tú no lo haces, tú te estás privando de ese premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose, etcétera. De hecho, el mismo contexto de Colosenses capítulo 2, versículo 8, lo quiero tocar. Versículo 8 y versículo 20 habla sobre ello. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Mire, hermano, con este contexto nosotros podemos ver, primero, que Shabbat, que la comida limpia, lo que es kosher, que la luna nueva, los días de reposo, todo lo que menciona Torah no es tradición de hombres,
es un mandamiento, esos son estatutos que el Eterno dio a su pueblo. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Entonces, hay que aprender lo que dice Torah, porque lo que está escrito no son tradiciones de los hombres. Entonces, ¿por qué no he de guardar Shabbat? Si Shabbat no es tradición de los hombres, Shabbat es un mandamiento. Versículo 20, estoy tocando el contexto anterior y el contexto después. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿cuáles son los rudimentos del mundo? Por lo que el mundo dice. Dice, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a estos preceptos? ¿Por qué si ya tú vives con el Mashiach, tú conoces del Mashiach, por qué te quieres regresar a esos rudimentos que habías abandonado anteriormente cuando estabas en el mundo? No está hablando de Shabbat. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos conectados lo sabemos, pero bueno, si alguien ve este video que no tenga esa información, ya lo puede ver. Siempre es contexto. De hecho, bueno, en el canal que no tenemos tantos videos, pero poquito a poquito el Eterno nos permite subirlos. Ahí hay un estudio que dice sobre Colosenses capítulo 2, que habla un poquito más sobre ello. Entonces, Israel no cumple el mandamiento de hacer Shemitah, de darle reposo al pueblo. Eso también lo vimos, perdón, a la tierra. Eso también lo vimos el miércoles, pero lo quiero repetir para reforzar la información. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 al 21. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo. ¿Por qué? Porque no había reposado. Dice, porque todo el tiempo de asolamiento, de su asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Lo que Judá y todo el exilio se llevaron cautivos a Babilonia. Por ejemplo, tenemos a Daniel. Ellos pasaron los 70 años. Estos 70 años tienen que ver con el tiempo que no hizo reposar Israel la tierra, de acuerdo al mandamiento. De acuerdo al mandamiento de tú harás cada séptimo año, seis años labrarás la tierra y en el séptimo la harás reposar. Entonces, en el séptimo año no vas a sembrar, no vas a recoger todo tu fruto. ¿Por qué? Porque ahí va a comer tu vecino, va a comer tus animales, va a comer tu criado, tu criada, el extranjero. Entonces, vamos a suponer esto, mira, voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que Ricardo, ¿sí? Ricardo tiene su terreno y yo tengo mi terreno. Entonces, en mi terreno yo sembré cebada, trigo, etcétera, pero él tiene otros frutos, por así decirlo, ¿no? Entonces, que en el año séptimo yo no voy a recoger absolutamente nada, pero todo es para comer. No es que yo recoja todo y lo almacene en un granero o en un almacén, ¿sí? Sino que yo pudiera entrar en el terreno de Ricardo y si él sembró trigo y yo sembré cebada o cualquier situación, yo puedo ir y tomar de su terreno. En Shemitah no hay fronteras. ¿Por qué? Porque la tierra no, debemos de entender que no es de nosotros, sino del Eterno. Y la tierra va a producir, ¿qué quiere decir? Que es el sustento que el Eterno nos está dando a cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, prosigo. El contexto de Hebreos capítulo 4, déjenme ir para allá porque habla sobre el día de reposo, sobre un día de reposo. Déjenme porque no lo tengo. Dice, versículo 1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva
como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en su reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, déjenme llegar ahí aquí en la Biblia. Hebreos capítulo 4 y capítulo 3, que no vamos a poder entender el capítulo 4 si no leemos el capítulo 3. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el reposo de la tierra. Y de hecho, el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo, fíjate lo que dice, voy a empezar a leer del versículo 3 de Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Desobediencia. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No está hablando del Shabbat. No está hablando del Shabbat semanal. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, de la transgresión. Dice, porque somos hechos participantes del Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían oído y le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y veamos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? A la tierra prometida. Entonces, cuando la escritura habla sobre un reposo, no únicamente se refiere a un Shabbat semanal, sino se refiere a un Shabbat milenial. En este caso, una sombra profética de poder entrar a la tierra prometida. Recuerden que Moshe no fue el que adentró al pueblo a la tierra prometida. La generación que sí pudo entrar fue Josué. Josué es Yehoshua en hebreo, que quiere decir que esto también es una sombra profética, que Moshe no es el que entra o el que ayuda a entrar al pueblo, sino que es Josué, y Josué es una tipología de Yeshua. O sea, ¿quién nos mete a la tierra prometida? Yeshua es el que nos mete a la tierra prometida. Él es el que nos adentra. Entonces dice, temamos pues, no sea que permaneciera aún la promesa de entrar en su reposo. De hecho, más adelante, si usted sigue leyendo el contexto de Hebreos, se va a ver en el versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces,
¿Qué es lo que está hablando? Que una sombra profética de un Shabbat, de un día de reposo. Habla, Hebreos 4 habla sobre el contexto de un día de reposo y habla sobre el contexto del reposo de la tierra. Voy a proseguir, solo quería que nosotros pudiéramos ver este contexto para poder aislar todo lo demás. Entonces, Shabbat, Shabbatón. Y esto es lo que dice Vayikra, Levítico versículo 25, perdón, capítulo 25, versículo 4, hablando sobre el Shabbat. Voy para allá, Levítico 25, versículo 4. Dice, en el año séptimo, sábado de descanso será para la tierra, sábado en nombre del Eterno, tu campo no sembrarás y tu viña no podarás. Esa es la versión que aparece como Torá. Pero en la Biblia que regularmente uso, que es versión Reina Valera, dice, versículo 4, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrará tu tierra ni podrás, dice, pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso. Y dices, bueno, va a ser un Shabbat. Pero en hebreo dice algo un poquito diferente. Es importante, por eso nosotros escudriñamos el hebreo, porque primeramente porque hoy día entendemos y ese deseo nos lo ha puesto nuestro rey, pero nosotros entendemos que no podemos ver una riqueza del lenguaje o el escudriñar, porque sabemos que cuando escudriñamos el lenguaje hebreo podemos entender muchas de las cosas que el Eterno nos está dando, que no lo vemos a simple vista en el español. Pero fíjate lo que dice en hebreo. En hebreo dice, déjenme poner aquí en la pantallita, dice, Ubashanah Hashiftim, dice Shabbat, Shabbatón. Fíjate lo que dice, que el séptimo año es un Shabbat, Shabbatón. O sea, es un sábado gigante como Don Francisco. Dice un Shabbat, Shabbatón. ¿Ok? Quiero que tengamos muy en cuenta esto. Es un Shabbat, Shabbatón. ¿Ok? Ahí va. Voy a seguir. Ahora, voy a hacer la comparación de dónde aparece la palabra Shabbat, Shabbatón. ¿Por qué? Porque es interesante saber que no todas las festividades que son Shabbat, Shabbatón. Y yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos visto dentro de la Quejilá, pero quiero reforzar esto. Dice, Vayikra capítulo 23, versículo 3. Fíjate, 6 días estará permitido trabajar, mas el día séptimo será sábado solemne. Santa convocación, ningún trabajo haréis, sábado es para el Eterno. Ese es hablando del día de reposo semanal. O sea, sé que aquí voy a leer la otra versión, versículo 3, fíjate lo que dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Esta es la versión que Reina Valera. Pero hay algo bien importante que aquí dice, será de reposo, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Pero en el hebreo dice sábado solemne y santa convocación, que quiere decir que ahí en la parte dice Ubayom, aquí en esta, déjenme ir por allá, dice Ubayom, Hashivi, Shabbat, Shabbatón, y dice Mikra Kodesh. Ahí lo podemos ver. Dice Shabbat, Shabbatón, Mikra Kodesh. Esto hace referencia al Shabbat. El Shabbat es un Shabbat, el Shabbat semanal es un Shabbat, Shabbatón, y es una santa convocación. Es Mikra Kodesh. Por eso cuando la gente dice, ¿en dónde dice que yo me tengo que reunir en Shabbat? Bueno, pues aquí dice que es una santa convocación. Es una santa convocación, lo está mandando el Padre.
Es una santa convocación. Debamos de aprender que es una santa convocación, Mikra Kodesh. Y es un Shabbat solemne. En este caso es un Shabbat Shabbatón, un sábado gigante, por así decirlo, un gran Shabbat. ¿Ok? Voy a seguir. Shabbat Shabbatón, versículo 23 y 24, perdón, Levítico 23, versículo 24. Fíjate lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros descanso solemne, conmemoración al son de chofar. Aquí está hablando de Yom Teruah, ¿sí? De Yom Teruah, al son del chofar, convocación santa. Pero a pesar de que nosotros sabemos que Yom Teruah es un Shabbat alto, ¿sí? Pero se manifiesta como un Shabbat normal, como una Mikra Kodesh. Y fíjate lo que dice. Daber el Beni Israel, el Emor, Bajodesh, Ashvi Be'echat, la Jodesh. Y fíjate lo que dice. Lahem Shabbaton, sin ron, y dice Mikra Kodesh. No es como un Shabbat Shabbatón, es una solemnidad alta. ¿Ok? Pero en el versículo 32, hablando de Yom Kippur, dice, día de descanso solemne será para vosotros, en el cual afligiréis vuestras almas a los 9 días del mes, por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro día de descanso. Fíjate lo que dice. Shabbat, Shabbatón. Lahem. Entonces, aquí lo tenemos. Shabbat, Shabbatón. Shabbat, Shabbatón. ¿Ok? Entonces, quiero que nosotros, déjenme acomodar esto porque les quiero enseñar algo. Les quiero enseñar algo. En Vayikra, capítulo 23, quiero que nosotros veamos algo y se los quiero compartir en pantalla. Ahí está. Quiero que se vea todo. Espero que ahí se vea. Un poquito más. Ahí está. ¿Ok? Creo que ahí se ve. Esta es versión Torah. Y nosotros tenemos, o nosotros hemos aprendido que no todas las festividades son Shabbat. ¿Ok? Y dice, habla el Eterno, proclamaréis 6 días. 6 días trabajarás. Y en el séptimo será sábado solemne, Shabbat Shabbatón. Ok, entonces, primero, eso ya lo habíamos visto en las diapositivas. Tenemos que el Shabbat semanal es un Shabbat Shabbatón. Ok. La próxima, la festividad que sigue es Pesach. Pesach no es Shabbat. Aunque es una festividad santa, no es Shabbat. Dice, en el mes primero a los 14 del mes, dice, perdón, me pasé, perdón, ahí. Dice, a los 14 del mes, santa convocación habréis de proclamar en sus tiempos. Perdón, el 14 del mes a la caída de la tarde es Pesach o consagrada al Eterno. Y si se dan cuenta, no dice nada de Shabbat. ¿Ok? Bajo Desh Harishon en el mes primero a los 14 días. Pero en el día 15 de este mes es la fiesta de los panes en levaduras o ácimos. Hamotzim. Dice el Adonai, Shiva atayami matzot tohelum. Dice aquí, en el primero tendréis santa convocación. Fíjate lo que dice, Mikra Kodesh, pero no dice que es Shabbat Shabbatón, ni siquiera dice que es un Shabbat.
la menciona como una santa convocación, no Shabbat, aunque nosotros sabemos que el primer día de panes sin levadura es Shabbat y el último día de panes sin levadura también es Shabbat. Y aquí dice, ahí va. Cuando hubieres entrado a la tierra, el primer día te da santa convocación, dice aquí, y en el séptimo día habrá también santa convocación, ahí vuelve lo mismo, Mikra Kodesh, pero no dice Shabbat. No habla sobre un Shabbat, ¿ok? Ahora, primeros, lo que conocemos como primeros frutos, o Javi Kurin, mejor conocido como Omer Reshit, esa es la palabra correcta para esa festividad, Omer Reshit, tampoco dice que es un Shabbat, ¿sí? Tampoco dice que es un, dice ofrecerás el día en que hagas el rito, lo tendrás que ves también con la gavilla un cordero de un año, pero no dice que es Shabbat, dice que después del Shabbat, pero después del Shabbat semanal, ¿ok? Ahora, me voy a pasar a Shavuot, porque Shavuot sí es un día de reposo, es una Mikra Kodesh, pero vamos a ver qué es lo que dice. Contaréis el día siguiente, el primer día. Aquí está, de vuestras moradas traeréis, aquí está. De vuestras moradas en Israel traeréis 2 panes para ofrenda de tenufa, de 2 décimas de una efa de flor de harina con levadura, serán cocidas, son primicias al Eterno. Dice Bikurim, le Adonai. Esto está hablando de Shavuot, de la fiesta de las semanas. También se conoce como porque se entregan primicias del trigo. Dice, juntamente con el pan presentará 7 corderos sin defecto, un novillo. Pero si ustedes se dan cuenta, no habla sobre Shabbat, no habla sobre que es un Shabbat, ¿ok? Después de panes, después de primeros de Shavuot, menciona Yom Teruah, y Yom Teruah ya vimos, lo voy a quitar eso lo puede usted ver. Y Yom Teruah, que es aquí en el mes séptimo, al primer día, vemos que es un Shabbatón, pero no se menciona como un Shabbatón, sino como un Shabbatón, como un día grande, ¿verdad? Porque bueno, eso sabemos que proféticamente la venida de nuestro rey. Pero aquí dice Shabbatón. Entonces, déjame acomodar aquí porque para poder estar bien ordenadito. Ok, perfecto. Entonces, ahí va. Tenemos 7 festividades, de las cuales de las 7, no todas son días de reposo. Todas son, por así decirlo, Mikra Kodesh, son santas, porque el Eterno lo dice en Vayikra capítulo 23, versículo 3, dice que son santas convocaciones, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos ver Pesach, panes en levadura, primeros frutos, o Omer Reshit, Shavuot, que se conoce como primeros frutos, trompetas, expiación y Sukkot, ¿ok? De estas, las cuales tanto el Shabbat semanal como el día de expiación, porque Yom Kippur no es una festividad como tal, es Yom, un día, Kippur de expiación, o kapar, cubrir, eso es lo que dice, es un Shabbatón, ¿ok? Entonces, se los quiero explicar. Si nosotros hacemos el conteo de que los años, por así decirlo, hemos visto que tenemos una sombra profética de las festividades del 7, pero recordemos que el año civil
se termina en Yom Teruah, en Yom Teruah. Se proclama y se termina en Yom Kippur, ¿ok? Y terminamos, por ejemplo, perdón, y tenemos la última, las primeras festividades de ello es Sukkot, ¿ok? Sukkot, estamos hablando y manifestamos como el término y el inicio de la Torah, que es Simchat Torah. Eso es lo que viene. Entonces, voy a hacer el conteo porque esto quiero ser un poquito específico en esto para que podamos entender algo bien importante. Las primeras festividades después que se considera Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah no es una ley rabínica, es algo dentro de la escritura. Después de Rosh Hashanah, tenemos los dos primeros Shabbat, que son los Shabbat de la convocación de Sukkot. El primer día Santa Convocación y el segundo día Santa Convocación. Después termina eso y seguimos con el ciclo de panes sin levadura, que el primer día es Mikra Kodesh y el segundo día es Mikra Kodesh. Después tenemos la fiesta de Shavuot, que es una Mikra Kodesh o es un Shabbat. ¿Por qué? Porque Omer Reshit, o lo que conocemos como primeros frutos, no es un Shabbat, ¿sí? Y después tenemos otra vez Yom Teruah. Yom Teruah es un Shabbat, ¿sí? Pero por último tenemos uno que se designa como Shabbat Shabbaton, ¿ok? ¿Qué me estoy explicando? Que de todas las Moedim, de todas las fiestas o de todos estos días festivos que representan algo, que representan una sombra profética, tanto el Shabbat es un Shabbat Shabbaton, que es una sombra profética. El Shabbat es una sombra profética de lo que va a venir. Por eso es importante guardar el Shabbat. Por eso el Eterno hace tanto hincapié. Guarda mi día de reposo, guarda mi día de reposo. Entonces, cuando nosotros venimos a las raíces hebreas, nosotros, uno de los mandamientos primero que conocimos o primordial y que hemos puesto tanto cuidado es sobre el Shabbat. ¿Por qué? Porque tanto Shabbat semanal como Yom Kippur se considera como un Shabbat Shabbatón. Y se lo voy a decir. En esta lectura se hace, por ejemplo, esta lectura se está haciendo antes de festejar Shavuot. Porque Shavuot se considera un año donde se juzgan los frutos de los árboles. En Vayikra 26 hay 7 niveles de maldición, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros antes de llegar a Shavuot, nosotros rectificamos, nosotros hacemos aliyah, como lo decía Sori, nosotros cuidamos nuestro caminar para poder recibir lo más sagrado, que es la instrucción del Eterno, que si tú haces esto, vas a vivir. Entonces, quiero ir haciendo la conexión entre el Shabbat semanal, porque es profético, y que tiene que ver con Yom Kippur, que es un Shabbat Shabbatón, que ambos se consideran como Shabbat Shabbatón. Entonces, Vayikra capítulo 26, versículo 1, Levítico capítulo 26, versículo 1, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Dice: guarda mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Yahweh. Es por eso que siempre lo repetimos, que el Shabbat tiene una conexión con el reinado milenial. Por eso Yeshua dijo que él era el Señor del día de reposo. No se está refiriendo únicamente al día semanal, sino se refiere al milenio. Él es el Señor del milenio. Él es el Señor, Él es el que va a gobernar absolutamente todo el milenio.
Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará, dice, su fruto. Entonces, hay algo que debemos de aprender, hermano. Por eso, vuelvo a repetir, Shabbat es importante. Shabbat es una sombra profética. Shabbat se considera como un Shabbatón dentro de un contexto semanal. Yom Kippur se considera un Shabbatón dentro de un contexto anual. El ciclo de Shemitah, que son 6 años, harás trabajar la tierra y el séptimo año la dejarás reposar. El Shemitah se considera como un Shabbatón. Y Yovel de la misma manera. Entonces, en este aspecto, nosotros vemos que el Shabbat está conectado y en reverencia el santuario del Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros en Shabbat, nosotros entramos en esa presencia. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Shabbat es un espacio sagrado en el tiempo. Shabbat, nuestras casas se convierten como en ese tabernáculo que el Eterno manifiesta en nuestros hogares, donde hay shalom, donde su presencia desciende, donde hay sanidad, donde se restaura, donde hay una mesa de convenio. Pero fíjate lo importante, dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto. Mira, hermano, nosotros no podemos manipular a nuestro rey. Esto es bien sencillo. Al Eterno no le impresiona lo que tú dices, lo que tú como ores, como ayunes. Es que yo oro 1 hora y media diaria. Es que yo hago esto. Es que yo leo la escritura. Mira, hermano, es más, así ores tremendamente. Eso no le mueve al Eterno. Lo que le mueve al Eterno, lo que mueve el corazón del Eterno y lo que impresiona al Eterno es tu obediencia. Es tu amor por Él que refleja obediencia. ¿Quieres que el Eterno escuche atentamente tu voz? Sé obediente. Dice, porque la oración del justo puede mucho. Una persona que es justa es aquella persona que observa, que medita, que guarda y que atesora la Torá del Todopoderoso. Una persona que ama al Eterno, como lo dice su palabra en Juan capítulo 14, versículo 21, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, nosotros no podemos manipular al Eterno con una simple oración como lo habíamos aprendido. Mire, hermanito, solo declara, solo decreta, solo créelo y listo. Mire, hermano, usted puede declarar, usted puede arrebatar, usted puede tirarse de panza, hacer lo que usted quiera, que eso no va a mover el corazón del Eterno. Cuando nosotros aprendamos a traer honor y no vergüenza a su nombre, Él va a inclinar su oído a nuestro clamor. De hecho, la escritura mismo, no recuerdo si es Proverbios o es Salmos, pero dice que si tú pones oídos, si tú no oyes la Torá, tu oración también es abominable. Nosotros tenemos que aprender a amar al Eterno como Él te lo dice. Yo no puedo manipular al Eterno. Aquí es bien fácil. Dice, si yo ando en sus decretos y guardo sus mandamientos, dice que Él me va a dar lluvia en el tiempo exacto. Y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Hermano, si yo obedezco, yo voy a dar el fruto necesario. Fíjate lo que dice Vallicrá, capítulo 26, en el mismo contexto, pero el versículo 6. Dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Hermano, usted quiere bendición, usted quiere estar en shalom, dice yo daré shalom en tu tierra. Inclusive él da shalom bait. Shalom bait es cuando hay paz en el hogar. Cuando nosotros, inclusive con nuestras diferencias dentro de la escritura, andamos en shalom.
¿Sabes por qué? Porque amamos al Todopoderoso. Yo no estoy diciendo que en la familia no vamos a tener problemas. Lo que estoy diciendo que a pesar de los problemas, cuando nos sometemos a la voluntad del Eterno, sabemos que debemos de pedir perdón, sabemos que tenemos que someternos unos a los otros, sabemos que tenemos que orar unos por otros, sabemos que debemos de llevar la carga unos por los otros. Y consideraríamos ponernos al servicio de unos por los otros. Porque muchas veces las personas que están dentro del hogar ni siquiera quieren servir a los que están dentro del hogar. Y el problema es ese, que nosotros somos servidores de los demás. Eso es el principio de Torah. Cuando nosotros amamos a nuestro rey, mira, nosotros, aunque nos molestemos, aunque hagamos, yo voy a hacer lo que mi rey me está diciendo. Es más, cada Shabbat, hermano, dice la escritura que si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o contra tu prójimo, tú dejes tu ofrenda y te vayas a poner a cuentas. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a cuentas? Aunque tu prójimo no sepa que tú hiciste mal contra él. Traer el Shabbat a nuestra casa es una restauración total y nos cuesta trabajo. Yo sé perfectamente que muchas veces cuesta trabajo porque es ir en contra de nuestra carnalidad. No, pero si él tuvo la culpa, porque yo voy a pedir perdón. Bueno, ni modo, tenemos que someternos al Eterno. Es mejor estar en Shalom. Si nosotros no procuramos a las otras personas, nosotros jamás vamos a entender verdaderamente lo que el Eterno dice. Gracias. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Eso es lo que dice. Gracias, René. Entonces, fíjate lo que dice Vayikra capítulo 26. Sigo en Vayikra capítulo 26. Ahorita voy a seguir hablando sobre Yobel. Dice, cuando tu hermano empobreciere, póngame atención en esto, porque verdaderamente es algo que a veces dentro de las raíces hebreas, y dentro del creyente no practicamos. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, fíjate lo que dice. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Elohim. Y cuando tu hermano empobreciere, fíjate lo que dice, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año de Yobel, de jubileo. Te servirá, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y la posesión de sus padres se restituirá. Entonces, dice, versículo, a mí me gustó, esta es una versión, pero quiero leerles otra versión. En 25:35 dice, y cuando empobreciere tu hermano, esta es versión Torah, cuando empobreciere tu hermano y apoyare su mano en ti, fíjate lo que dice, cuando empobreciere tu hermano y apoyare su mano en ti, tú detendrás su caída. Fíjate lo que dice, tú vas a detener su caída. ¿Pero cómo? Dice, aunque fuere peregrino o extranjero, morador de la tierra, para que pueda vivir junto a ti. La palabra empobreciere tu hermano y apoyar es su mano en ti. La palabra es umatah, yado, imaj, contigo. La palabra imaj es contigo. Entonces, lo que nos está diciendo el verso es que tenemos la responsabilidad moral de ayudar a nuestros hermanos, a nuestra familia, porque es familia. Cada vez que llega Shabbat, nosotros de Shabbat Shalom familia,
porque somos familia. Todo aquel que ha recibido al Mashiach, Yeshua, como su rey, como su salvador, y ha decidido guardar Torah y ha creído en él, hermanos, somos hermanos, por eso nos correlacionamos como hermanos. Entonces, entendemos esto. La familia quiere refugiarse en ti. Una persona que viene y se apoya en ti para que tú detengas su caída, es una persona que se ha venido a refugiar en ti. Como voy a poner a lo mejor un mal ejemplo, pero yo creo que la mayoría hemos visto esto. Cuando los perritos regularmente, cuando en fechas patrias prenden los juegos pirotécnicos, los perritos tienen mucho miedo, les da miedo el sonido de los fuegos pirotécnicos y se van con su amo y se les ponen pegados, juntos, inclusive atrás. ¿Sabes por qué? Porque ellos se van y se refugian a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces, van contigo porque te tienen confianza. Dígame nosotros cómo quebrar esa confianza cuando ellos ya agotaron todos sus recursos, porque por eso empobreció. Dice que tú lo sostengas, que no lo juzgues, que tú lo debes de sostener. Entonces, cuando alguien va a ti, es porque te confía su vida. Es porque te está confiando su corazón. Sabes perfectamente que empobreció es porque algo mal hizo. Eso dice la Torá. Pero no por eso. Bueno, hermano, ¿y tú ahora qué hiciste? Mira, otra vez te pasó esto. Bueno, mira, hermano, yo vengo a ti para buscar un refugio. A través del tiempo, yo sé perfectamente que él va a entender que hizo cosas indebidas. Pero no lo critiques, no lo juzgues. No le digas, eso te pasa porque eso ya lo sabe él. Eso, la persona que viene y se refugia en ti y te confiesa un pecado, no es para que lo juzgues, es para que lo instruyas. Porque para eso es palabra, para instrucción, para corregir, para instruir, para redarguir, no para juzgar. Él ya sabe que está mal. La persona ya sabe que está mal, ya sabe que hizo algo indebido. Hermano, dice la escritura, detendrás su caída. Detendrá su caída. Entonces, cuando nosotros detendemos la caída, detenemos que él permanezca en vergüenza. Entonces, hay una deuda que nosotros no pudimos pagar. Cuando Adán fue puesto en el jardín, y que el Eterno lo creó, después que el Eterno hizo toda la creación, el Eterno puso un jardín en Edén. ¿Sí? No es el jardín del Edén, puso un jardín en un lugar que se llama Edén. Hizo el Eterno al hombre del barro, lo formó y lo puso dentro del jardín, ¿sí? Porque lo hizo de fuera del jardín y lo puso dentro del jardín, ¿sí? Entonces, el Eterno le confía su posesión, le confía ese jardín, ¿sí? Le da el privilegio de tener esa tierra, la cual podría labrarse, cosecharse. Literalmente trae una connotación en hebreo que dice abodá, que quiere decir servicio. Es la misma connotación que se utiliza en el hebreo cuando se refiere al templo. Hace abodá, hace un servicio. Cuando un sacerdote empieza su servicio, en hebreo se dice abodá. ¿Ok? Entonces, él le da ese servicio, lo pone, pero él peca. Él pierde la tierra. Él ahora pierde el regalo que el Eterno confió. Así como el pueblo. Cuando el Eterno le da el regalo de la tierra, ellos no confiaron en el Eterno y rechazaron su regalo. Cuando los 12 espías fueron a la tierra a ver cómo estaba, los únicos que llegaron con dos buenas noticias, Josué y Caleb, pero los demás estaban rechazando el regalo que el Eterno les estaba dando.
como hoy en día la gente, el creyente, rechaza la tierra que el Eterno los tiene por herencia. Porque nosotros vamos a obtener la tierra por herencia. Eso es lo que dice Mateo. Eso es lo que dice Abraham en Bereshit, cuando el Eterno dice, y tu generación habitará en esta tierra. Pero la gente hoy en día rechaza ese regalo pensando que se van para el cielo, en lugar de abrazar esa promesa. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 25, dice que ellos estaban ambos desnudos. ¿Sí? Adán y Eva estaban ambos desnudos. ¿Qué quiere decir que estaban desnudos? Había una transparencia, no había vergüenza. Adán y su mujer dice que no se avergonzaban. Entonces, no había vergüenza, había honor. Y lo mismo que dice, creo que es Timoteo, Tito, dice, preséntate como obrero que no tienen de a qué avergonzarse. ¿Qué quiere decir? Que andes en honor. Que andes en honor. Si tú tienes algo que ocultar, tú no eres de honor. Si tú tienes algo que taparte, tú, no me estoy refiriendo a la vestidura física, sino una vestidura espiritual. Si tú te cubres, porque ellos dicen que estaban desnudos, no había nada que ocultar, no había nada no había nada oculto, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros ocultamos algo, es porque literalmente en un ámbito espiritual, es porque no estamos en honor. Porque no hay transparencia en nosotros. No, dice, no os mintáis unos a los otros. Entonces, cuando de Adán, cuando Adán peca, Bereshit capítulo 3, versículo 10, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice, porque estaba desnudo. ¿Por qué tuvo miedo? El miedo, porque ya no está en honor. Había deshonrado al Eterno, por eso se esconde. Cuando nosotros pecamos, no queremos ver a nadie. Esa es la situación. Eso es lo que marca. Cuando uno peca, no quiere ver a los hermanitos. O cuando está por pecar y anda buscando a ver si lo ven o no lo ven. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que está haciendo algo malo. Entonces, en este momento, él estaba perdiendo lo que el Eterno le había confiado. Entonces, cuando estaba en el jardín, él sembraba, cosechaba, él hacía lo que, por así decirlo, labraba la tierra, era una delicia, pero ahora tiene que labrarla, pero ahora tiene que trabajar con sudor. Ok, entonces, Dios toma a Adán y lo puso de afuera, lo colocó en un lugar placentero, porque eso es Edén, un lugar de reposo, pero desobedeció y fue quitado de ese lugar, por lo consiguiente fue empobrecido. Adán perdió Shalom, perdió la vergüenza, perdió el honor y perdió la tierra. El pecado trae vergüenza, el pecado trae deshonor o deshonra y trae caos. Cuando la mujer se acerca con la serpiente y le dice, ¿verdad? Ella fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Adán pecó. Por eso el Eterno se dirige con Adán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de esto, mira, me voy a adelantar un poquito. Cuando Yeshua fue tentado, porque eso lo vamos a ver, espero que me dé tiempo. No sé cuánto llevo, pero cuando Yeshua fue tentado con Hasatán, Hasatán le dijo, si tú me adorares, yo te voy a dar todo esto, toda esta tierra será tuya. Y él contestó, bueno, escrito está, al Señor adorarás y solo a él servirás. ¿Sí? Pero en este aspecto, ¿por qué Hasatán tenía esa tierra? ¿Por qué? Porque el primer hombre que se le había confiado la tierra, la perdió. Adán perdió la tierra. Empobreció. Lo mismo que viene en esta porción. Cuando alguien vendiere, empobreciere,
Él estuvo en vergüenza. Por lo consiguiente, nosotros seguimos ese patrón hasta que el Eterno viene y nos restaura por Yeshua. Entonces, los decretos del rey, que es una esclavitud, lo que si tú vendes porque empobreces, lo que establece mi padre es justo, que son 6 años y tú sales en el 7º. Él produce una reparación de daño, se te vuelven de tu propiedad. Restitución, si tú perdiste tu casa, tus hijos, el Eterno te lo restituye. Redención, si tú no puedes adquirir la propiedad de vuelta porque no cuentas con la economía, porque eso lo hizo Yeshua, un hermano o pariente más cercano tiene la obligación de redimirte. Eso es lo que hizo Yeshua. Yeshua, que es nuestro hermano por la casa de Judá, hizo redención, no restitución, hizo redención por la casa de Israel. Ahí tenemos la parábola de los hijos pródigos, del hijo pródigo. Entonces, él es quien establece un sistema de honra, de dignidad y de shalom o armonía. ¿Por qué? Porque no te deja caído, porque no deja que tú permanezcas en vergüenza. Entonces, el pasaje de Lucas capítulo 4, que es precisamente eso, es lo que hizo Yeshua. Cuando fue tentado, él dijo, Hasatán lo tentó con la tierra y él refutó con la escritura. Escrito está. Entonces, Yeshua lo que estaba diciendo fue claro cuando dijo a tu Dios solo vas a adorar y no te preocupes. Y literalmente estaba diciendo, bueno, yo no me preocupo por eso, porque va a llegar el año de Yobel, el año de jubileo, y lo que el primer Adán perdió va a regresar a su dueño original, y el dueño original de la tierra es Yahweh. Prosigo. Lucas capítulo 4. Hermanitos, espero que estén bien. Si alguien tiene alguna duda, por favor, lo puede escribir. Como quiera, al final, sabemos que siempre hacemos las preguntas. Es importante que nosotros preguntemos porque así nos edificamos todos y crecemos. Si alguien tiene alguna duda y no pregunta, esa palabra literalmente no cae en buena tierra. Lucas capítulo 4, versículo 16, 17 y 18 dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Fíjate, lo ha ungido. Lo ungió. Eso quiere decir que tiene autoridad para pregonar buenas nuevas. Dice, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La palabra libertad es una referencia a Yovel, ¿sí? A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, dice que, primeramente dice, y se dio, dice... El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No hay el versículo. Es más adelante. No lo puse ahí. Que dice que ese año se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Que es un año de jubileo, un año de Yobel. Pero sigo. Entonces, dentro de este aspecto, recordemos que el contexto de Lucas capítulo 4 o antes de este pasaje es que Yeshua fue bautizado, ¿sí? Yeshua fue bautizado por Juan y bueno,
la pregunta muchas veces dice, bueno, ¿por qué Yeshua tenía que haber sido bautizado? Y bueno, tuvo que haber sido bautizado porque legalmente, él era hijo de José y de Miriam. ¿Qué quiere decir esto? Que José lo adoptó y una adopción es legal. A esto quiere decir que José era el padre de Yeshua en un concepto legal y él era su primogénito, ¿ok? Entonces, para poder convertirse literalmente en el hijo de Elohim, legalmente, no quiere decir que no lo fuera, pero legalmente, él tuvo que bautizarse y en ese bautismo, según el contexto de Lucas, dice la escritura que descendió descendió el espíritu como paloma, ¿sí? En forma de paloma y dice que salió una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. ¿Qué quiere decir? Que en este caso es una adopción legal y se convirtió en ese momento como el hijo de Elohim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, gracias. De acuerdo a esto, de acuerdo al contexto, en Juan capítulo 17, versículo 5, dice Yeshua que dice Yeshua al Padre, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes. ¿Qué quiere decir? Que cuando José lo adoptó, él perdió, por así decirlo, los derechos de ser el hijo de Elohim, aunque sigue siendo hijo de Elohim. Legalmente, estoy hablando de un contexto legal, hermanos. De un contexto legal, Yeshua no pertenecía, era hijo de José. Pero ahora con el bautismo, porque a Juan le dijo, no, bautízame tú a mí. Dice, no, para que la justicia se cumpla. ¿Por qué? Porque él ahora es pregonado. Recuerden que cuando hay 2 o 3 testigos, por medio de 2 o 3 testigos, resuélvase todo asunto. Cuando escucharon la voz, inclusive tenemos como testigos a la tierra y el cielo y la tierra. Entonces, cuando él lo adopta, ahora sí entra la adopción legal del Eterno. A él ahora se convierte en el hijo de Elohim legalmente a través de lo físico. Viene el Ruach HaKodesh sobre él, porque dice, no recuerdo que si es Filipenses, que dice que él renunció a su divinidad, por así decirlo, vino en forma de hombre, eso es por eso fue adoptado como hijo de José, renunció a todo lo que tiene, ahora viene en poder cuando el Eterno lo restaura como hijo y a través de ello, entonces ahora sí viene lo demás. Él es llevado al desierto a ser tentado y por eso ahora sí, Hasatán se refiere a él como hijo de Elohim. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no fue tentado antes? ¿Por qué precisamente después de ser bautizado? ¿Por qué después de ser bautizado el Espíritu lo llevó al desierto? ¿Por qué no fue antes? Porque tenía que ser reconocido legalmente como hijo de Elohim. Entonces, bueno, de hecho, ustedes lo pueden ver, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11, habla sobre eso, que no escatimó. Entonces, cuando se bautiza, regresa como hijo de Elohim y fue llevado por el Ruach al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Y pasó 40 días y Satanás lo probó. Entonces lo probó 3 veces. Si tú eres hijo de Elohim, diles a estas piedras que se conviertan en pan y se convertirán. Si tú eres hijo de Elohim, aviéntate de aquí. Y si tú eres hijo de Elohim,
tú si me adorares, yo te voy a dar todo esto. Entonces, lo prueba, pero dice, si tú eres hijo. Si se dan cuenta de ese concepto legal, de ese concepto legal que el Eterno le estaba haciendo, por eso dice, ahora estoy ungido para pregonar el año de libertad. Porque ahora deja de ser el hijo de José y ahora se convierte en hijo de Elohim, teniendo esa divinidad, por así decirlo. Entonces, él lo tienta de tres maneras distintas. Primero, comida, con protección y con gloria y con tener gloria, con, por así decirlo, por honor, fortuna, fama, etcétera. Entonces, ¿quién es nuestra provisión? El Eterno es nuestra provisión, con comida, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, Yeshua fue probado con tres cosas, con comida, protección y honor, o fama, o poder, por así decirlo, ¿no? Y salió victorioso, eso dice la escritura, que él salió victorioso y después se metió a una sinagoga y empezó el contexto de Lucas capítulo 4. Pero nosotros a veces no tenemos ese poder y esa autoridad, porque mire, hermanito, a nosotros nos dan pan y nosotros no los comemos. ¿Por qué? Porque no podemos soportar. A veces se nos olvida de quién viene esa provisión. Se nos olvida que el Eterno es quien nos provee. Se nos olvida que el Eterno verdaderamente es el que nos sustenta, el que nos guarda y que nosotros, cuando nosotros obedecemos, Él es el que nos pone en un lugar de honor. No tú, no el hombre. Tú no te pones en un lugar de honor. Nosotros, el Eterno, cuando nosotros obedecemos. Es más, dice la escritura de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, si mal no recuerdo. Dice que Él te da el poder y la habilidad para hacer riquezas a fin de que tú le des la gloria y honra a Él. Si tú le obedeces, Él te pone en un lugar de honra. Si tú lo obedeces, Él te pone en un lugar donde tú tengas honra. ¿Pero por qué? Porque tú lo honras a Él, porque tú confías en Él, porque tú sabes que tu provisión, que tu sustento es de Él, no de nosotros, no de nosotros, no del hombre. Entonces, viene el año de Shemitah y todos comparten todo lo que tienen, la cosecha, etcétera, porque eso está hablando sobre, sobre un conteo de Shemitah, y viene el año de Yobel. Y déjeme leerlo aquí, porque no lo tengo. Ya casi voy a cerrar, hermanos, porque no me va a dar tiempo de ver todo el estudio. Lucas capítulo, vayamos a Lucas capítulo 14, ahí en casita lo puede tener. Lucas 4. Lucas capítulo 4. Dice, leímos hasta el versículo 18, versículo 19. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el contexto que hemos estado observando. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir? Yobel. ¿Ok? ¿Qué es Yobel? Dice, y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjate, el hijo de José, porque conocían ese concepto legalmente José lo adoptó, no había marcha atrás, mas sin embargo en el concepto, ahora que él hizo inmersión con Juan, se convierte en el hijo de Elohim con testigos. Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Entonces,
Después empieza a hablar sobre un concepto de los gentiles, de que la única que fue provista es en el tiempo de Elías, y después con Naamán, ¿sí? De la mujer y Naamán, y ellos dicen, o sea, ¿qué estás diciendo? Que el año de Yobel no es para nosotros. Entonces dice que se molestaron y lo iban a aventar dice, por un risco. Dice, ¿qué palabra es esta? Perdón. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo levantaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, quiero explicar un poquito sobre ello para poder entrar al contexto de Joel. Ahora conocemos que Yeshua está dando un concepto de el año de jubileo, el año de Joel, donde se hacía libertad, donde se hacía redención, donde la gente encontraba literalmente libertad. Pero le estaba diciendo, ok, pero dándole a entender como que no era para ellos. ¿Por qué? Y me van a decir, bueno, ¿y por qué no? Porque recuerda que él está hablando a los judíos, está entrando en una sinagoga, que obviamente todo Israel entraba en una sinagoga, pero los judíos, por así decirlo, no es que no necesitaran de Yeshua, pero ya tenían a Yeshua. Los que no tenían a Yeshua y los que estaban en opresión eran la casa de Israel que estaba en la dispersión. Entonces, cuando ellos entendieron que iban a los gentiles, dice, o sea, sé que este año no es para mí. Ellos se molestaron y lo echaron fuera. Lo echaron fuera, pero Yeshua dijo, Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, alguien que verdaderamente necesita redención. Entonces, a pregonar libertad a los oprimidos. Y esto es una frase que tiene que ver con la Torah. Literalmente tiene que ver con la Torah. Y eso es lo que estamos hablando en Levítico capítulo 26 y capítulo 25. Si tu hermano empobreciere, y ellos vendieron absolutamente todo lo que tienen. Ellos dejaron de ser pueblo. Judá no. Judá, aunque ellos eran tremendos, ellos tenían que venir al conocimiento verdadero de la Torá, que ellos tenían que venir al conocimiento verdadero de la Torá, ellos seguían permaneciendo siendo fieles, siendo pueblo. Pero la casa de Israel no. La casa de Israel dejó de ser pueblo. Y él venía a restaurarlos, venía ¿cómo se llama? A traer esa libertad a que ellos pudieran regresar. Entonces, me voy a adelantar para poder, porque no voy a poder ver todo. La palabra Yobel significa jubileo, perdón, sí, Yobel, que da a entender como jubileo, o significa jubileo, o se traduce como jubileo, también da a entender como el milenio. Vallicra capítulo 25 del 8 al 13 habla sobre ello. Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero, el shofar, el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación, tocaréis el cuerno, shofar para toda la tierra. Entonces, quiero que nosotros veamos un punto, porque la palabra Yobel significa shofar, significa trompeta, significa libertad, ¿ok? Se suena, recordemos que en Yom Kippur, porque está hablando en el contexto de Yom Kippur, está hablando de un Shabbat Shabbatón. En Yobel es un Shabbat Shabbatón que se da cada 50 años y se hace o se pregona o se toca la trompeta en Yom Kippur. Entonces suena en Yom Kippur, que es kafar, que es Kippur, que es cubrir. No se, y en esa parte se sacrifica un macho cabrío para el perdón de los pecados. Entonces, el corbán de Yeshua representa un Yom Kippur como un cordero. En Yom Kippur es para la redención, para la remisión. En Yom Kippur suena el shofar y se marca una libertad, por así decirlo. En Yom Kippur, que también
pues, en este año, perdón, en el año del contexto de Lucas y lo que está hablando Levítico, habla sobre el año de Yovel, algo para dar libertad. Entonces, con esto quiero tocar algunos versículos, hermanos. Déjenme acomodar aquí porque se los quiero poner dentro de la pantalla. Sobre un contexto de jubileo que no los pude poner pero ya casi termino. Voy a quitar tantito pantalla. Ok. Y les voy a poner esta concordancia. Primero es Mateo capítulo 26. Ahí ustedes lo pueden poner. Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Ahí voy. Ok, ahí se ve. Lo voy a agrandar un poquito más para que lo podamos ver. Ahí está, ¿verdad? Ya se ve. Perfecto. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Fíjate lo que dice la palabra remisión, ¿ok? La palabra remisión, ¿sí? Dice, esto es porque es la sangre del pacto acerca de muchos. Esta es la palabra, ¿dónde está? 80. Aquí está. Siendo derramada hacia dentro, dejar ir, que esa es la remisión. Esta palabra, la palabra remisión, se traduce como afesis, ¿sí? Aquí está, perdón o remisión, libertad, afesis, ¿ok? Aquí téngala en cuenta 85,859, ¿ok? Ahora, les voy a dar otro versículo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, dice, perdón. Aquí vuelve a repetir, aquí se traduce como dejar ir, ¿sí? Espero que estén viendo ahí. ¿Sí se ve bien? Dice dejar ir. Déjeme, lo voy a subir un poquito. Ahí está. Ok. Aquí está. Vuelvo a ponerle, a picarle. La palabra es perdón, afesis 859. Entonces, primero ya vimos la palabra redención que se utiliza, se traduce afesis. Perfecto, muchas gracias. Vimos primero Mateo capítulo 26, versículo 28, dice para remisión. Después ahorita estamos viendo para perdón, ¿ok? Dice perdón de pecados, que es la misma palabra. Ahorita vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención, por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Fíjate lo que dice otra vez. Aquí por el perdón, vuelve lo mismo, afesis, la palabra afesis. Ahora vamos a Colosenses
Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, la palabra afesis se traduce como dejar ir, perdón. Hasta ahorita entonces hemos visto redención, perdón, redención y redención, o perdón también, ¿ok? Voy a tocar dos más. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Afesis. Fíjese lo que dice. Aquí viene. Ahí va otra vez. Afesis. Perdón, libertad, perdón, remisión y libertad. ¿Ok? Que también la derivación es perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar y remitir. ¿Ok? Esa es la base de afesis. Sigo. Por último, Hebreos capítulo 10, el siguiente capítulo, versículo 18. Versículo 18. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ok? Dice, pues donde hay remisión, afesis, otra vez, en esta parte, aquí lo estamos viendo, 8:59, sigue siendo afesis. Entonces, esta palabra, afesis, se traduce como remisión, como perdón, como libertad. Entonces, aquí lo podemos ver. Y se une, esta palabra se une o aparece, por ejemplo, en la Septuaginta, los que conocemos la Septuaginta es una traducción de 70 judíos que estuvieron en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, para traducir la Torá del hebreo al griego. Entonces, la palabra fesis está relacionada o se tradujo de la palabra Yovel, de la palabra jubileo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos en esta parte, dice, pues donde hay Yovel, de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y esto nos ayuda a entender porque cuando nosotros vemos que el Shabbat es una sombra profética, para poder terminar aquí, hermanos, cuando nosotros vemos que el Shabbat es una sombra profética y que guardamos Shabbat, que es una señal, es un mandamiento y es un pacto, cuando nosotros vemos que todo esto está relacionado, nosotros hoy en día podemos confirmar que va a venir un Shabbatón, pero de acuerdo a no cualquier Shabbatón, de acuerdo a un Yovel, a un jubileo. Y me pueden decir, bueno, hermano, ¿y cuándo es Yovel? Eso es lo que no sabemos. Pero cuando nosotros observamos cada festividad y empezamos a buscar, por ejemplo, hay una pista por ahí que el día cuando cayeron las Torres Gemelas, en el 11, ¿sí? Creo es septiembre del 2001, ahí estaba haciendo la paga de un Shemitah. 7 años después y 7 años antes
hay un concepto de algo que está sucediendo por no hacer descansar la tierra. Entonces, esa es una para que ustedes puedan investigarlo. ¿Qué día, cuándo se están llevando los Yobel? Al último Yobel, muchos dicen que es en el 2016. Yo en lo particular no lo sé, pero algo que sí estamos conociendo es que esta palabra tiene relación, Yobel, que tiene relación con el Shemitah, con el conteo, porque cuando venga Yeshua va a ser redención, va a ser perdón y va a pregonar libertad, donde la gente literalmente se le va a devolver su tierra, se le va a devolver su posición, y Israel, en este caso que estamos hablando de Israel, va a tener su porción de tierra, va a llevar al dueño original. Así que ya nadie se va a poder meter con Israel, porque nuestro rey es el que nos va a defender. Así que, hermanitos, yo quiero que sigamos estudiando o sigan estudiando estas palabras, porque cuando nosotros entendemos los tiempos designados y cuando nosotros sabemos que Shabbat es una sombra profética de lo que ha de venir y que es tan importante para nuestro rey, entonces lo que para nuestro rey es importante, para nosotros debería ser importante. Entonces, algo que sepamos, que estamos sabiendo y que me agradó compartir con ustedes, es que nuestro rey va a venir en un Yobel. Así que el Eterno les bendiga y les guarde. Espero que haya sido de bendición este estudio. Me faltó tiempo, pero no me quiero alargar más. A lo mejor en otro estudio puedo comentar un poquito más sobre esto. Pero bueno, esperamos que hayamos disipado algunas dudas o algunas cosas que teníamos. Como quiera, ahorita vamos a pasar a las preguntas y vamos a orar para poder ser despedidos. Ok. Ahí en casita igual nos ponemos en familia y que esta semana que va a transcurrir, esperamos que sea de bendición. Recuerde hacer, no la puse la oración de Lomer, pero en casita lo puede hacer usted. Así que no se olvide de estar haciendo aliyah constantemente, que ya nos quedan muy poquitos días para festejar Shavuot. Así que oramos para que el Eterno derrame su bendición sobre nosotros y poder terminar. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panav eleja, Bijuneja Yisa Adonai panav eleja, Beyasem leja shalom, Beashem Yeshua HaMashiach. Que el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Shavuot Tov, hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde.